Aquí para mí es un honor y un placer estar en la FIL presentando mi primer libro. Jamás pensé escribir un libro, pero creo que viene un poco de familia. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por interesarse en esta publicación. Les cuento un poquito antes de entrar en las preguntas. Hace ya bastante tiempo que tuve la inquietud de plasmar mis reflexiones viajeras en un libro. Este libro, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es un libro de consejos de viaje, es un libro de lo que a mí más me gusta, que alrededor de viajar, que son las reflexiones y los aprendizajes que nos regala el poder visitar otros lugares que no son nuestro hogar. Y es una recopilación de reflexiones que nacen de anécdotas que yo he vivido en los viajes, que me han hecho aprender distintas cosas. Está dividido en 10 lecciones de vida que aprendí al recorrer el mundo. Y cada una de estas lecciones, tampoco es que yo sea un maestro espiritual ni nada, pero son una serie de reflexiones que comparto porque creo que los viajes pueden regalarnos no solamente aventuras y diversión y placer y recuerdos increíbles, sino también mucho aprendizaje que podemos involucrar o incorporar a nuestra vida diaria y también a nuestro trabajo. Por eso creo que es importante que cambiemos muchos paradigmas. Yo soy, como ustedes saben, o si no saben, soy de Tepatitlán, Jalisco, y hay muchos paradigmas respecto a los viajes siempre, que son para ricos, que son para la gente que les sobra dinero, y la oportunidad que hoy tengo de recorrer el mundo y haberlo convertido en mi trabajo, pues si bien muchos de estos paradigmas quedan derrumbados, aún hay muchas cosas por hacer. Pero el regalo que nos da viajar no solamente es el placer de irnos de vacaciones, sino creo que también nos ayuda en el crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos dediquemos. Tener la oportunidad de ver el mundo con nuestros propios ojos siempre enriquece. Hay una parte del libro en la que hablo del Grand Tour, este viaje de 2 o 3 años que hacía la burguesía hace algunos siglos, en el cual los adolescentes o jóvenes, ahí sí adinerados, recorrían el mundo, aunque el mundo occidental, porque aún ese es un tema controversial, el tema de cómo consideramos Occidente, principalmente el mundo, pero cómo recorrían los países europeos para ver el mundo y para decidir qué hacer con sus vidas, y principalmente descubrir a los grandes maestros del Renacimiento y poder ver el mundo con sus propios ojos y cómo ese viaje los transformaba y regresaban siendo otros, y de ahí nace la famosa frase, los viajes ilustran. Así que este libro no solamente envuelve anécdotas y vivencias mías, sino también es un libro muy, muy personal donde comparto cosas muy íntimas que he vivido, no solamente en los viajes, sino también en mi vida personal, y cómo los viajes y la vida se van entremezclando, y creo que eso es lo que le da sabor a despertar cada uno de estos días. Y ya, me tardé mucho tiempo en escribirlo porque no soy muy bueno y porque lo escribí yo de mi puño y letra. Yo sé que luego hay, bueno, no voy a decir no, pero sucede, todos sabemos lo que sucede a veces con algunos autores, pero no, yo lo escribí de mi puño y letra y por eso me tomó tanto tiempo, porque jamás pensé tener la confianza como para escribir. Mi abuelo, que este año falleció, era poeta y tuvo 2 libros publicados, y a él se le daba mucho el don de la poesía, muchísimo más que a mí. Este libro justo abre con una poesía que habla de los viajes, y es la única que hay, lo demás es anécdotas y aprendizaje. Honestamente no me atrevería a dar una opinión respecto a la situación. Creo que finalmente pues cada país tiene sus realidades, y en Latinoamérica por supuesto que vivimos una realidad donde las clases sociales están muy divididas, pero también es una realidad que hoy por lo menos hace 20 años que yo empecé a viajar, hoy por hoy las estadísticas muestran que más y más personas están teniendo la oportunidad de viajar. Es una realidad también que hoy por hoy, aunque más personas tenemos la oportunidad de viajar, no quiere decir que todas las personas puedan viajar. Eso es una realidad, y es una pena. Es una pena, pero también creo que pues es un terreno en el cual pues mi labor queda completamente desmantelada. Es decir, yo no, eso tendremos que hablar de sueldos, de salarios mínimos, de situaciones de los países,
de muchísimas otras cosas que no están en mi terreno. Pero también creo que conforme hemos visto los números del turismo crecer, también habría que cuestionarnos si lo que queremos es viajar más o viajar mejor. Y creo que de eso también habla el libro en uno de los capítulos que habla del turismo responsable, en el cual creo que tenemos que aprender a viajar mejor, que no se trata de viajar de manera ilimitada o todo el tiempo, sino viajar de una manera que impacte de manera positiva los lugares que visitamos. Y ojalá, porque también es una realidad que en países desarrollados hay mucha gente que no puede viajar. Probablemente la realidad en efecto es otra, la economía en efecto es otra, pero por eso esperemos que México mejore, ¿no? Este libro hay una parte, un capítulo que habla del miedo, y en donde escribí acerca de mi experiencia en el Titán, pero lo que escribí fue antes de que sucediera la tragedia. Y poquito después de que sucediera lo que desafortunadamente pasó, me senté en el estudio a grabar el audiolibro, porque el libro está disponible también en audiolibro y yo lo narré. Y leer lo que había escrito antes de que sucediera pues me impactó. Es una parte muy breve lo que le dediqué al Titán. No creo que mi experiencia dé para un libro entero. Al final creo que sé que se están desarrollando documentales y un montón de cosas, porque pues cuando se dio una noticia era la historia perfecta. 5 personas desaparecidas, millonarios en el fondo del mar, con un conteo, un tic-tic en su contra. Y hablo de eso, pero hablo desde mi experiencia, desde lo que es enfrentar mis miedos, porque aún sin saber lo que iba a pasar, sí ha sido la aventura que más miedo me ha dado hacer. India yo veía vacas en la calle, elefantes, changos, la religión, los millones de dioses, ese crisol cultural tan en shock para mí, que empezaron a surgir una serie casi interminable de preguntas, que la única forma de encontrar respuestas era leyendo. Y así fue como fue mi acercamiento a la lectura, desde la curiosidad, desde la necesidad, no desde la imposición. Y me acuerdo, y fíjate que soy actor, que en la secundaria uno de mis maestros, que desafortunadamente no recuerdo el nombre, nos obligó a leer Casa de Muñecas de Enrique Ibsen. Y es una obra de teatro. Y es una obra de teatro que es increíble. A ver, es uno de los grandes clásicos. Hoy la comprendo y digo, es increíble esa obra de teatro. Pero ¿por qué nos da eso leer cuando tenemos 12 años? Es decir, la lectura tiene que nacer del interés, no de la imposición. Y sobre todo, tienen que enseñarse con el ejemplo. Unos padres que no leen, es muy probable que tengan hijos que no lean. Unos padres que no van al teatro, que no llevan a sus niños al teatro, es muy probable que sus niños no consideren ir al teatro cuando sean grandes. Entonces, con despertar el hábito de la lectura, porque no es un gusto, a todos nos gusta leer, pero los chismes se leen muchísimo. A todos nos gusta leer, solamente hay que descubrir qué nos gusta, qué género nos gusta. Yo te puedo decir que a mí hay géneros que no me gusta leer. Hay géneros, y ahora que descubrí desde la pandemia los audiolibros, hay géneros que no puedo oír. Por ejemplo, la ficción no la puedo escuchar. No puedo que varias personas me hablen con varias personas, no, o sea, la necesito leer en papel. O sea, si algo a mí me gusta, y el primer capítulo del libro se llama Ser niño de nuevo, es como cuando eres niño todo te sorprende, todo te llama la atención y experimentas muchísimas cosas por primera vez. Y empiezas a descubrir también quién eres. Y creo que escuchar a los niños, escuchar a la juventud, sobre todo ver qué sucede ahora con este bombardeo de información que tenemos, con el cual yo no crecí y me siento muy afortunado. Yo no crecí con gadgets, yo no tenía iPads, yo sí jugué canicas con mis amigos de la cuadra. Y en la secundaria me dieron mecanografía y computación, o sea, soy la generación X. Y hoy veo cómo se ha transformado todo y creo que es algo de lo que hay que ponerle atención. A mí no me gusta pelearme con la tecnología, pero me gusta analizar lo que estamos haciendo y cómo eso afecta nuestra salud mental, nuestro estado físico, nuestro estado de ánimo. Y también ver que las posibilidades de lo que hoy los niños pueden ser son mucho mayores. Yo jamás pensé que iba a editar mis videos y subirlos a YouTube, porque cuando yo era niño no existía YouTube. Entonces las posibilidades hoy por hoy son de verdad muy grandes. Y creo que también aprender a entender para qué somos buenos
Y creo que muchas veces incluso nuestras virtudes parecen defectos. Yo tengo un amigo de la Ciudad de México que cuando llegué a la Ciudad de México todo el mundo decía, ¿cómo habla este güey? Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y a todos nos cansaba. Y hoy es locutor de radio. Y es muy bueno. Y entonces dices, claro, ahí estaba su fortaleza. Y entonces todos somos buenos para algo. Y hay que saberlo identificar y hay que obviamente saberlo apoyar, porque creo que todos podemos vivir de lo que nos apasiona y la gente que se dedica a lo que ama es gente más feliz y la gente feliz no tiene tiempo de andar jodiendo a otros. Que me pueda acompañar al viaje, ya sea una novela que suceda en el lugar que voy a visitar o algún ensayo o una novela histórica que hable del lugar que voy a visitar. Pero uno de los primeros libros que yo leí hace mucho tiempo, cuando empecé a leer, fue Azteca de Gary Jennings. Y es una novela histórica que habla de nuestro país y me encantó la forma en la que él narraba nuestra cultura y la historia y me atrapó. Me acuerdo que yo iba manejando y en los altos lo leía porque me gustó muchísimo ese libro y luego me leí los otros que escribió, que eran como los libros posteriores. Y siempre trato de que mis viajes vayan acompañados de literatura que esté reflejada en eso también, porque pues, mi tren de pensamiento solo va enfocado en una cosa, que vaya reflejado, que hable del lugar que voy a visitar o que suceda en el lugar que voy a visitar. Y así he descubierto un montón de libros. Siempre busco qué libros se recomiendan para cierto viaje. Me gusta mucho la novela histórica, porque siento que a través de la ficción te puede narrar y te puede empapar de muchísimos relatos que sí sucedieron. Y también me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo